En el estómago existen tres tipos de glándulas. Esto sí me es importante y ténganlo bien en consideración. Acá sí hay varias preguntas de examen. Si bien es cierto que motilidad no es una cuestión muy preguntada, la parte de secreción es abundantemente preguntada y hay en varios de los, no solamente en la parte básica, sino en la parte clínica y en la parte de cirugía incluso muchas veces. Existen glándulas cardiales que están ubicados acá arriba en el cardias, las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta puede ir a lo siguiente: ¿cuál es el tipo de glándula cardíaca más abundante? La más abundante son las oxínticas, que tiene el 75% de ellas. Esa es una de las preguntas que puede haber. Pero la idea va a ser qué tipo de glándulas oxínticas, por ejemplo, existen. Y son las células mucosas, las células parietales y las células principales. Eso es parte de las glándulas oxínticas. Doctores, ¿qué producía la célula parietal? ¿Qué producía? Ácido clorhídrico. ¿Qué más produce la célula parietal? Factor intrínseco. Ácido clorhídrico, factor intrínseco. Pregunta de examen. ¿De acuerdo? Marquen con un asterisco enorme eso. Eso es pregunta de examen. La célula parietal produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. Donde caen y se confunden es en esto. Existen las células principales, o lo que llaman chief cells, es células principales, que producen PG1 y PG2. ¿Qué es PG? Prostaglandina, no sean sapos, pepsinógeno. ¿Ya? Es el pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2. ¿Recuerdan para qué servía el pepsinógeno? Les he explicado una pregunta anterior. ¿Para qué es? No, les he dicho que el pepsinógeno no tiene acción porque es una proenzima, es un simógeno. Para que el pepsinógeno tenga una función, tiene que ser convertido a pepsina. La pepsina es la que tiene función de digestión de proteínas. ¿Y para eso necesita de quién? De ácido clorhídrico. Esa es la pregunta usual. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso tienen que responder la pregunta anterior. Existen células pilóricas, perdón, glándulas pilóricas también, que son menos del 20% y son productoras, por ejemplo, de gastrina. ¿Ya? Existen las células productoras de gastrina, son las células. Así es. La mayoría de compuestos, usualmente la primera letra es la célula productora. En algunos de los casos, no se van a confundir en todos. La gastrina es la célula G. El moco, que es producida por células mucosas, y el pepsinógeno 2, que también existe en las glándulas pilóricas. Otra vez, en líneas generales, por favor no olviden para qué sirve una célula parietal. Producir factor intrínseco y ácido clorhídrico, y la principal para el pepsinógeno. No lo olviden, ¿ya? Esta diapositiva es para que vean lo mismo que les expliqué en un momento con producción. Célula parietal produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. Célula principal produce pepsinógeno. La célula mucosa produce moco y bicarbonato. Eso jamás les van a preguntar. ¿Qué produce una célula mucosa? Moco. Nunca les van a preguntar eso. Y la célula G sí es una célula productora de gastrina. ¿Ya? Ok. Quiero que vean este video en sí. En este video van a ver cómo funciona realmente simplemente la conversión del pepsinógeno a pepsina. Sencillo, miren, les presento al estómago, por si acaso algunos hayan olvidado todavía la parte anatómica. Estas son las rugosidades simplemente, o los pliegues del estómago en sí, ¿no? Estas son los pliegues o rugosidades que usualmente pueden estar en el cuerpo, pueden estar algunos en el antro, la gran mayoría en el cuerpo. Ahí están las glándulas. Y estas células son las células parietales y estas son las principales. ¿Ya? Célula parietal, productor de ácido clorhídrico y factor intrínseco. La principal produce pepsinógeno, que es esto. Produce el ácido clorhídrico y actúa sobre el pepsinógeno y lo convierte en ¿qué? En pepsina. Acaba de ser convertido en pepsina. ¿Para qué va a servir la pepsina? Básicamente para poder digerir esta cadena de proteínas en aminoácidos mucho más pequeños y eso poder ser digerido en algún momento. Como pacalichín. Está recontra fácil entonces. Ya saben para qué sirve entonces el ácido clorhídrico con respecto al pepsinógeno y la pepsina. ¿Ya?
Esto seguramente ya no lo recuerdan muy bien, pero existen algún tipo de control de secreción gástrica, es decir, para que haya realmente un control de secreción gástrica existen estímulos. Y estos estímulos son de tres tipos: endocrino, paracrino y neurocrino. Doctores, lo que quiero que sepan o recuerden es qué significa cada uno de ellos, porque si no, estamos perdidos. Endocrino es un control hormonal, ¿de acuerdo? Endocrino, básicamente tiene que ver con las hormonas. En este caso, el control endocrino de la secreción gástrica es la gastrina. Endocrino con gastrina. El estímulo paracrino está dado por la histamina. ¿Pero qué significa paracrino? ¿Alguien sabe qué significa paracrino? El estímulo paracrino está basado principalmente en que necesitas primero de un compuesto previo endocrino para estimular células que están al lado de las otras. Eso es paracrino, una célula al lado de la otra. Es decir, la histamina sola no, digamos, no ejerce una acción si es que no hubo un estímulo endocrino previo. El estímulo endocrino previo en este caso es la gastrina, para que estimule a la célula productora de histamina y ésta recién pueda producir un control en la secreción ácida. Les voy a mostrar un video de eso para que esté mucho más claro. Y el neurocrino, más fácil no puede ser. Neurocrino, ¿qué tiene que ver con los nervios, ¿no es cierto? Es decir, con las terminaciones nerviosas. Y obviamente todo lo que tenga que ver con neurocrino será acetilcolina. Por favor, retengan esas tres cosas: endocrino, gastrina; neurocrino, acetilcolina; paracrino, histamina, ¿ya? En esta animación que ustedes van a ver, básicamente vamos a hablar de cuál es la función que tiene la función paracrina en sí. La endocrina ustedes ya saben, básicamente producción de gastrina y el estímulo de la secreción ácida. A ver. Claramente van a ver lo siguiente. Ya saben, ya conocen el estómago en sí, recuerden el antro, fondo y cuerpo, las partes del estómago. Aquí va a existir la célula G, que generalmente es antral, no lo olviden. Les voy a poner acá parado para que ustedes tengan más claro todo esto. La célula G es antral. La célula G es productora ¿de qué? De gastrina. Acá arriba, ustedes van a ver a la célula parietal, que es productora ¿de qué? Ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿no es cierto? Y esta célula que está acá es la célula enterocromafin light. Esta célula enterocromafin es la productora de histamina, ¿de acuerdo? Es el estímulo paracrino. Es decir, usualmente la célula G, para producir secreción de ácido, simplemente necesita ser productora de gastrina. Ese es un estímulo endocrino. En cambio, la histamina, para producir secreción de ácido, necesita ser estimulado primero por la gastrina, que entre acá al torrente sanguíneo, se estimule la célula enterocromafin y recién de acá se produce histamina. Y la histamina va hacia la célula parietal. Doctores, punto para que empiecen a recordar entonces, esta célula parietal, acá hay un error grosero en esta diapositiva, no puedo hacer más tampoco, no puedo criticar más. Tiene 3 receptores, no son 2. 3 receptores. Un receptor es para la gastrina, ¿de acuerdo? Uno de ellos es para la gastrina. El otro es ¿para quién? Para la histamina. ¿Y el otro para quién es? Para la acetilcolina. Los 3 estímulos que les he presentado previamente. Son 3 receptores que hay entonces. Receptor para gastrina, receptor para histamina y receptor para acetilcolina. Quiero que vean entonces cómo funciona la secreción ácida con respecto a esto entonces. Usualmente uno consume el alimento y el alimento lo que hace es aumentar el pH dentro de la luz del estómago. Eso es lo que hace el alimento, aumentar el pH en sí. Ese aumento de pH o simplemente el ingreso del alimento hace que se estimule la célula G y produzca gastrina. La gastrina va a llegar a la célula enterocromafin light y va a producir ¿qué? Histamina. Y la histamina irá a la célula parietal para que la célula parietal produzca ácido clorhídrico en sí. Además, si ustedes lo quieren ver así, la célula G sola, sin ir a la célula enterocromafin light, llega acá a su receptor y también produce
ácido clorhídrico. Y el estímulo neurocrino es simplemente la distensión de las paredes, hace que se libere acetilcolina y llegará al tercer receptor para que se produzca el ácido clorhídrico. Son las tres formas como se secreta normalmente el ácido clorhídrico. Gastrina, que es endocrino, histamina, que es paracrino, y acetilcolina, que es el neurocrino. ¿Ya? Pregunta 7. El más potente estimulante de la secreción gástrica es gastrina, histamina, colecistoquinina, estimulación vagal, VIP. ¿Cuál sería el más potente? La respuesta es verdura, ¿no es cierto? Es la A. El estímulo más frecuente, o mejor dicho, el más intenso, siempre es la gastrina en sí. Recuerden que la histamina solamente es paracrino. La acetilcolina es un estímulo neurológico, pero el más potente es la gastrina, no lo olviden. Rápidamente, cuando existen fases de secreción gástrica, es decir, para que haya secreción de ácido, ya ustedes ya saben el mecanismo hormonal, que es el que más me interesa que sepan. Existen fases también que son fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. Son las tres fases de la secreción gástrica. Fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. No olviden esas tres fases. La más importante de las tres no es la cefálica, sino es la fase gástrica. Cefálica, gástrica, que es la más importante, y la intestinal. ¿En qué consiste esto? ¿O para qué sirve? ¿Para qué sirve entender todo esto? Si a ustedes les pongo un plato acá de lomo saltado, o el plato que a ustedes más les guste, el simple olor, el simple degustar o el simple estímulo visual hace que se produzca secreción de ácido gástrico en el estómago. Eso se llama fase cefálica. ¿Por qué? Porque son solamente estímulos tanto visual, olfatorio como gustativo. Eso es fase cefálica. Eso produce secreción de ácido, pero eso no es lo más importante. Eso no quiere decir que toda la cantidad de ácido se secrete solamente por ver, oler o simplemente mirar un alimento. La secreción de ácido se produce en 10 a 15% solamente con la fase cefálica, solamente con el simple hecho de mirar. La fase gástrica es la fase más importante. ¿En qué consiste la fase gástrica? Una vez que ustedes no han aguantado la tentación de ver el plato que más les gusta sobre la carpeta, se lanzarán, devorarán, comerán, masticarán, y ese alimento llegará ¿a dónde? Al estómago. Y en el estómago, el alimento llega al estómago y se va a producir distensión de las paredes y secreción gástrica. Esa es la fase más importante de la secreción gástrica, la fase gástrica, porque con el simple hecho de la llegada del alimento al estómago se produce el 70% de la secreción ácida gástrica. Sencillo para que ustedes sepan, hay reflejos cortos, reflejos largos y el mecanismo de la gastrina que ya les he explicado. ¿Recuerdan el mecanismo de la gastrina? Llega el alimento, aumenta el pH, se estimula la célula G, llega hasta la célula parietal y se produce la secreción de ácido. Eso es el mecanismo de la gastrina, es el video que les he mostrado un momento. Y el reflejo corto y el reflejo largo son mucho más sencillos de entender si han entendido la parte de motilidad esofágica. Un reflejo corto está dado por lo siguiente: el alimento llega, cae en el estómago, se distiende la pared, se estimulan receptores ahí y se estimula la secreción ácida. Sencillamente es eso. La simple distensión de la pared hace que se produzca secreción ácida. Por consiguiente, hay secreción de eso. Eso es un reflejo corto. Un reflejo largo será este reflejo vago-vagal que ustedes han visto inicialmente en la parte esofágica. ¿En qué consiste eso? Distensión de la pared, plexos de Meissner, sube por el vago, se estimulan los receptores, regresan por el vago, llega acá y se contrae la pared y se produce la secreción ácida. Sencillamente eso es un reflejo largo, nada más que eso. Tienen reflejos cortos, reflejos largos y tienen el mecanismo de la gastrina que ya lo conocen.
Pregunta 8, doctores. Son hormonas que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, excepto. A ver, ¿cuáles? ¿Se animan? Acá estamos hablando, este tipo de preguntas, doctores, van a ver hasta el aburrimiento cuando vean los exámenes MIR, ¿ya? En los exámenes MIR hay infinidad de preguntas con lo mismo, infinidad de preguntas con lo mismo. Todas son, ¿quiénes son los que dilatan o contraen o relajan el esfínter esofágico inferior? Y tienen que conocer esas sustancias. Si ustedes me han entendido previamente, me van a contestar muy fácilmente cuál es el que disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Si no, en este preciso momento estoy agarrando mis cosas y me estoy retirando porque ya les he dicho. ¿Cuál es? ¿Se han entendido la parte neurológica? Si me van a entender eso. ¿Cuál es? ¿De cuál he hablado más? ¿He hablado de gastrina o no? ¿La gastrina tiene que ver algo en esto? Tiene que ver solamente en secreción básicamente ácida. Ustedes van a ver glucagón, somatostatina, GIF. De repente no se acuerden mucho de ellos. Del que sí se tienen que acordar mucho es del péptido intestinal vasoactivo, ¿no es cierto? Recuerdan que ese produce la relajación junto con el óxido nítrico. Y la contracción es acetilcolina con sustancia P. La gastrina tiene que ver básicamente con ¿qué? Con secreción de ácido. Entonces no tiene nada que ver absolutamente con lo que es la presión en el esfínter esofágico inferior. Su función es netamente ¿qué? Hormonal, es netamente endocrina. No tiene que ver nada con la parte de motilidad. Ok, muy bien. Si quieren tener un cuadrito como este, esto es lo que van a ver. Van a encontrar en un montón de libros, de literatura en sí. No van a tener problemas para poder encontrar esto. Aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. No olviden, por favor, esto de acá. Antagonistas beta-adrenérgicos, colinérgicos, alfa-adrenérgicos, usualmente estimulan o aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Las preguntas del MIR muchas veces van a este tipo de cosas, a la parte farmacológica. Entonces, este cuadro se lo tienen que aprender. ¿De acuerdo? Es importante que sepan esto. Es importante. Otro que es muy común que les pregunten es esto. ¿Qué hace la progesterona? ¿Aumenta o disminuye la presión del esfínter esofágico inferior? No olviden que la disminuye. ¿Qué hará el estrógeno entonces? ¿Qué hace el estrógeno? Si la progesterona es la que disminuye la presión, aumenta la presión usualmente. Eso me es importante. De hecho, revisen eso, repásenlo, porque de ese cuadro, solo de ese cuadro salen muchas preguntas muy variadas con eso. ¿Ya? Pregunta 9. Sencillo. La secreción de ácido gástrico se produce por las siguientes, excepto. ¿Cuál? A ver, secreción de ácido gástrico se produce por las siguientes, pero dice excepto. ¿Cuál? Plancha quemada, porque no les he hablado nada de calcio, no les he hablado nada de insulina, no les he hablado nada de catecolaminas y eso ya se olvidan. ¿Gastrina qué hace? ¿Estimula? Sí, ese es el único del que están seguros, ¿no es cierto? Ustedes quedan 4 por acertar. Ok, acá les voy a presentar a una nueva hormona, es la llamada secretina. Acá la respuesta es la secretina. Básicamente, ¿por qué les pongo esta pregunta? Pues todo el mundo dice que la secreción es por secretina, ¿de acuerdo? La función de la secretina es secreción, pero no precisamente de ácido gástrico. Por eso es que muchos caen y creen que secretina viene de secreción de ácido y todos felices. Y marcan catecolaminas porque es lo que no saben y tienen que postular el siguiente año para lo mismo. Entonces acá la respuesta es secretina. Les voy a mostrar para qué sirve la secretina en sí. La secretina, antes de pasar a eso, la secretina tiene básicamente dos funciones. Uno, que es el estímulo de la secreción
biliar en los canalículos biliares, estímulo de secreción biliar en los canalículos biliares. ¿Ya? Y lo otro es producción de bicarbonato en el páncreas. Producción de bicarbonato en el páncreas. Van a ver un video pequeñito de eso posteriormente. Esas dos son las funciones de la secretina. O sea que si ustedes quieren verlo, realmente secretina sí es secreción, pero no de ácido gástrico, ¿de acuerdo? No de ácido gástrico. A ver, esta pregunta es recontra famosa. Así preguntada hace unos años en el examen acá. El mayor estímulo fisiológico para la secreción de ácido, ¿cuál es? El mayor estímulo fisiológico. ¿Cuál? Dice mencionado. Si ustedes saben las fases, pueden contestar sin problemas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En coro. Que se escuche para la grabación porque si no, no van a entender los del aula virtual. Griten. Malditos, no quieren gritar. ¿Cuál sería acá? Fácilmente sería la ingestión del alimento, ¿no es cierto? Ese es el estímulo más potente. No es lo vagal, no es el ayuno prolongado, no es la estimulación del nervio olfatorio. Recuerden las fases de la secreción. Fase gástrica, fase cefálica y fase intestinal. Les he hablado todavía de dos de ellas, pero la fase cefálica solamente es el 10 a 15% de secreción. La fase gástrica es el más importante, 70% de la secreción, y eso está dado por la ingesta de alimentos, básicamente. ¿Ya? Ya, por favor, muy fácil. El ácido gástrico estimula la secreción de... Ok, acá de repente tampoco lo conocen muy bien. La secretina tiene funciones, ¿de acuerdo? Tiene funciones, que es secreción de ácidos biliares en canalículos biliares, secreción de bicarbonato en páncreas. Pero su estímulo principal es básicamente el ácido gástrico que ha llegado a la parte duodenal. Una vez que llega a la parte duodenal, se produce la secretina. ¿Por qué células? Muy bien, doctor. Claro, si la G produce gastrina, la secretina la producirá la célula S. Es correcto eso, ¿no? Las células S. Entonces la respuesta acá es la A. Ok, solamente para que tengan un poco en general todo esto, no olviden que la secretina, el principal estímulo básicamente, pero es el ácido gástrico, lo que hace es producir la secreción de bicarbonato en la parte pancreática y obviamente neutraliza el ácido que ha penetrado en el duodeno. Ahorita les voy a mostrar un video de eso. Protege la pared duodenal básicamente para que el ácido no sea muy lesivo en la parte duodenal. Este es un cuadro en la cual, dentro de la vía biliar, ¿cuál es la función de la secretina? No olviden esto, por favor. La secretina estimula la secreción ductal de ácidos biliares. ¿Ya? Esa es la otra función de la secretina. Dos funciones, dos, doctores. Dos funciones, dos. Uno, secreción de ácidos biliares. Dos, secreción de bicarbonato. Me miran con una cara, ya. Este gráfico bien feo que van a ver acá, esto es un estómago y esto es un páncreas, ya, por si acaso. Pero es un video lo que van a ver ahora. Es un video veloz, muy rápido, muy sencillo de para qué sirve la secretina o la función de la secretina, fundamentalmente. Tienen que tener en consideración lo siguiente. Ojos rápidos, por favor, y mi lengua va a tratar de ser tan veloz como el video. Lo que hace la secretina es tratar de neutralizar el ácido que llega acá al duodeno. El ácido gástrico principal secretor, secretina por la célula S, llega acá al páncreas, se secreta bicarbonato y el bicarbonato lo que hace es neutralizar el ácido que está en el duodeno. Punto. Se acabó el video. ¿Qué quiero mencionarles con esto? Sencillamente lo siguiente. La secretina, si bien es cierto que les he dicho las funciones, son producción de bicarbonato. La producción del bicarbonato pancreático es precisamente para que el ácido que vino del estómago, ¿no?, sea neutralizado en el duodeno, porque si queda mucho tiempo el ácido clorhídrico, el ácido gástrico en el duodeno, ¿qué va a producir? Úlceras, va a producir úlceras, ¿no? Porque la mucosa está muy desprotegida. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Funciona como tampón, funciona como buffer y neutraliza el ácido en este caso. Y simplemente
queda protegido. Para eso sirve la secretina. Por consiguiente, de ese video han salido un par de preguntas. Principal productor de ácido, perdón, la célula que produce secretina, célula S. Su principal estímulo, el ácido gástrico. ¿Qué produce la secretina? Pues producción de bicarbonato. ¿Para qué? Para que neutralice el ácido gástrico que llegó al duodeno. ¿De acuerdo? Muy fácil, muy bien. Pregunta 12. ¿Cuál es la función de la secretina? Ya no sean abusivos. A ver, ¿cuál es? Función de la secretina. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vean bien. ¿Ya? Listo. Tiempo. ¿Cuál es? Un coro, muchachos. Necesito que griten. Vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿La B? No, será la D, ¿no es cierto? Ya les he dicho, producción, regulación de secreción de agua y bicarbonatos. Muy fácil, es sumamente sencillo, no deberían tener dudas para responder esa pregunta. Pregunta 13, con respecto a la gastrina, ya tanto les he hablado de gastrina que van a contestar esto fácil. Estas son preguntas, se llaman motivadoras, ya, son preguntas motivadoras, son para que nunca se sientan mal para responder las preguntas. Ok. Vamos con una motivadora entonces. ¿Cuál es con respecto a la gastrina? ¿Es producida por la célula G? Huevísimo, sí. ¿Se secreta en el antro gástrico, la mucosa duodenal y el páncreas? Ojo. ¿Estimula el vaciamiento gástrico? Esa pregunta viene con chapada. Cierto. Y el problema en sí es que este tipo de preguntas usualmente no son preguntas de los exámenes nacionales, porque ya no hacen preguntas donde hay solo A, solo B, solo C, solo D, eso no existe ya. Y ya no debería haber tampoco ese tipo de preguntas, son un poco más confusas. ¿Es producida por las células G? Sí. ¿Es producida en el antro gástrico? Sí. ¿Es producida en la mucosa duodenal? Sí. ¿Es producida en el páncreas? Sí. Hay cantidades mínimas de gastrina que son producidas en otros órganos, ¿no? Que son básicamente el páncreas y la mucosa duodenal. O sea, la respuesta ahí es correcta. Aún así todavía les quedaría un poco de duda con lo otro, ¿no? ¿Estimula el vaciamiento gástrico? No, no estimula el vaciamiento gástrico usualmente. Acá la respuesta es solamente la A y la B, ¿ya? Pero solamente para que tengan un poco más en claro eso. Ok. Vamos a presentar, ya les he hablado de secretina y les voy a presentar una nueva hormona más. En este caso vamos a hablar de la colecistoquinina. A ver, es producida por las células I. La célula G produce gastrina, la célula S produce secretina. ¿La célula I produce colecistoquinina? Sí. La respuesta es sí. No todas son tan fáciles como lo que han visto anteriormente. La célula I es producida mejor dicho, la célula I es la productora de colecistoquinina. ¿De acuerdo? La colecistoquinina, doctores, tiene dos funciones fundamentalmente. Dos funciones. Primero es contracción de la vesícula. ¿Ya? Es contracción de la vesícula. Su nombre, su propio nombre, es el que le da la respuesta a la función. Colecisto, ¿qué significa? Vesícula y vías biliares, básicamente. Quinina, ¿qué significa? Movimiento. Colecistoquinina es contracción o movilización simplemente de esa zona. Entonces, por ese lado se van a acordar. Colecistoquinina produce contracción de la vesícula. Y la otra función es la relajación del esfínter de Oddi. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar un gráfico para que sea más claro todo eso. Son las dos funciones fundamentales. Ok. Doctores, ¿es producida por células I? Sí. ¿En la vesícula biliar produce contracción? Sí. ¿Cuál es la respuesta entonces? La E, ¿no es cierto? Porque además, por más que no sepan, siempre la van a tener que achuntar. ¿Es estimulada por aminoácidos y lípidos en el duodeno? De acuerdo. ¿Y en el páncreas produce secreción de enzimas? Sí. Una tercera función que es catalogada de la colecistoquinina es la producción
o secreción de enzimas. Acá la respuesta entonces es la E. Quiero mostrarles entonces este video cortito, también el que es bien fácil para que ustedes puedan ver. Acá han intentado graficar el hígado, ¿ya? Este es el hígado por si acaso, este es el estómago, un huevo, ¿no? Esta L de acá representa los lípidos, ¿ya? Lípidos o grasas. Los principales estímulos de colecistoquinina, doctores, son los lípidos, son los principales estímulos, además de los aminoácidos, pero fundamentalmente los lípidos son los principales estímulos. Entonces, este lípido de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar acá, va a pasar al duodeno y va a estimular ¿qué células? Las células I, que producirán la colecistoquinina. La colecistoquinina, ¿qué va a hacer? Va a producir contracción de la vesícula y va a producir una relajación de este esfínter de Oddi. Claro, si produce contracción de la vesícula y sale bilis por acá, tiene que relajarse esto, ¿no? Entonces se relaja el esfínter de Oddi para que salgan los ácidos biliares. ¿Y qué hagan los ácidos biliares? ¿Qué hace? Actúa sobre los lípidos que llegan y se produce digestión de grasas. ¿De acuerdo? Eso es tan sencillo graficado en ese cuadro. Es simplemente esto, ¿no? Lípidos, estímulo de colecistoquinina, llega a la vesícula, se produce la contracción, se relaja el Oddi y los ácidos biliares prácticamente separan o degradan los lípidos en sí. Eso es la función de la colecistoquinina, esas son las funciones de colecistoquinina. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Contracción de la vesícula, relajación del Oddi y secreción de enzimas pancreáticas son las tres funciones que puedan encontrar. ¿Quieren en el mismo gráfico anterior? Acá está el resumen de eso. Funciones de colecistoquinina, contracción de vesícula, relajación del esfínter de Oddi. Pregunta 15, doctores. La absorción de sales biliares tiene lugar principalmente en... Otra pregunta que es recontra trillada, recontra trabajada el cansancio. Eso hay en todos los exámenes. Cada 2 a 3 años preguntan la misma cosa. ¿Dónde se absorbe tal o cual cosa? ¿Dónde se absorben las sales biliares? Duodeno, ilion, yeyuno, colon, estómago. Respuesta. En el ilion. Doctores, en el ilion. Lo que se absorbe en el duodeno usualmente es el hierro. ¿De acuerdo? El hierro es absorbido usualmente en el duodeno. ¿Qué se absorbe en el ilion? Sales biliares y otra vitamina que ustedes conocen muy bien, que es la vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12 o cianocobalamina. Esas son las dos cosas fundamentales que tienen que saber. ¿Por qué es importante que sepan la absorción de sales biliares y dónde se absorben? Básicamente por un hecho muy conocido que se llama circulación enterohepática. A ver, esto ya prácticamente lo han echado al olvido, está oculto en lo más profundo de sus ganglios basales, ¿no? Vamos a rebuscar un poco en ellos y les voy a mostrar qué significa una circulación enterohepática. Este plátano de acá o tamal es el hígado. Cada gráfico más feo que el otro, disculparán ustedes. Esta es la vesícula que contiene estos puntos amarillos que son los ácidos biliares, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar en esto? ¿En qué consiste todo eso? Recuerden lo siguiente, estos puntos azules son los lípidos, ¿de acuerdo? Lípidos, esto es el intestino delgado en la parte duodeno, en la parte yeyuno y en la parte del ilion. Lo que está en azul básicamente es la circulación portal, ¿ya? ¿En qué consiste todo esto? La colecistoquinina, ¿qué cosa hace? Contrae la vesícula, los ácidos biliares que están en la bilis caen por acá por el colédoco, se relaja el Oddi y llega acá los lípidos y los sales biliares o los ácidos biliares actúan sobre los lípidos para que estos puedan ser digeridos. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay dudas. ¿Qué pasa con los ácidos biliares que han llegado acá al duodeno? Todos dirán, se excretan, lo eliminamos por las heces. Pues no. El 95% de los ácidos biliares que llegaron acá tienen que ser reabsorbidos. ¿Dónde?
Pregunta de examen. ¿Dónde se produce la absorción de las sales biliares? En el ilion. O sea, que las sales biliares que llegaron por acá secretadas llegan hasta más o menos acá el ilion y son absorbidas a través de la vena porta para que lleguen nuevamente al hígado y vuelvan a ser recicladas hacia la vesícula para una nueva secreción posteriormente. Eso tan fácil es circulación enterohepática. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como circulación enterohepática. Entonces, recuerden ese pequeño detalle. Los ácidos biliares salen de la vesícula, llegan al duodeno, donde producen la absorción y degradación de grasas, pero tienen que ser absorbidos en el 95% de su cantidad. Solo un 5% es excretado y otro 5% en el hígado se produce para completar el 100% y que no se desgaste todo eso. Eso se llama circulación enterohepática. En video es tan fácil como esto. Atentos y muy rápido, por favor. Ojos, ojos y oídos. Miren. Vesícula, se produce, van a ver acá los lípidos moviéndose rápidamente, salen los ácidos biliares, degradan los lípidos y los ácidos biliares que estaban acá regresan por la vena porta y terminan nuevamente en la vesícula. Lo mismo que les he explicado, solo que me mente que acaba de moverse todo ahí adentro. Es sencillamente eso. Eso es circulación enterohepática, doctores. No hay más de dificultad con todo eso.